Bien, empezamos entonces con la ayudantía. Si mal no recuerdo, creo que es la ayudantía número 6, ¿no? Ya. Y bueno, primero vamos a hablar acerca de la regla de la cadena. Vamos a ver los problemas de su práctico. Ya, a ver, entonces coloquemos aquí regla de la cadena. Ya. Entonces supongamos que aquí tenemos una función que depende de varias variables, ya, es decir, z, x1, x2, x3 y así, hasta xn, ¿ya? Y a su vez, bueno, obviamente, ¿no? Z es una función derivable en todas sus variables, ¿no? Y también es una función derivable de sus otras variables, o sea, sus variables x1, x2 y x3, que a su vez van a depender de y sub 1, y voy a colocarle otra función, ¿ya? Que a su vez x1 depende de y sub 1 y así. Este es la variable yésima, ¿ya? Y sub 2, y sub 3 hasta y sub n. Bien, entonces esas x que para esta función serían las variables independientes, también están dependiendo de y, ¿no ve? O sea que hay como una doble dependencia. Z depende de x y x depende de y. Bien, entonces en esos casos se aplica la regla de la cadena, ¿no? Obviamente esa i va a ir para cada variable, ¿no? Cuando i vale 1, 2, 3 y así hasta la variable enésima. Bien, entonces, ¿cómo se calcula la derivada parcial de z con respecto a cada una de estas variables, ¿no? Por ejemplo, con respecto a, supongamos un numerito y sub k, ¿ya? Una variable y sub k que puede ser y sub 1, y sub n, cualquiera, ¿no? Entonces, derivemos z con respecto a una variable y sub k, ¿ya? Que si esto lo construimos, ¿no? Tendríamos algo así, ¿no? Si hacemos algo sencillo, un momentito, tendríamos algo así. Z aquí está dependiendo de x1, de x2 y de x3 y así sucesivamente, ¿no? Y a su vez ese x1 está dependiendo de y1, y2 y así, al igual que este x2 está dependiendo de y1, y2 y al igual que ese x sub 3. Bien, entonces, ¿cómo se calcula la derivada de la función z con respecto a una variable y que se encuentra en la segunda familia, si quieren, ¿no? ¿Ya? Entonces, se hace de la siguiente forma, ¿ya? Entonces, ubicamos cuál sería la variable que se encuentra en medio. Primeramente va a ser x1, ¿no ve? Luego x2, luego x3 y así, ¿no? Entonces, esta derivada de aquí la escribimos cruzada, ¿ya? O esos diferenciales, ¿no? ¿Sí? Entonces, como estamos haciendo para una variable y sub k cualquiera, colocamos aquí, ¿ya? Ahora yo debo colocar lo siguiente, ¿no? Solamente puse aquí un término, ¿no? Pero voy a tener varios términos de acuerdo a cuántas variables entre medio yo tenga. Si tengo tres variables ahí, entonces tendré tres términos, ¿no? ¿Ya? Pero esto, como es genérico, lo voy a hacer para n términos, ¿no? Aquí va el tercero, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Para n términos. Bien. Entonces, una vez yo ya escribí esto, ¿qué es lo que se hace? Se colocan las derivadas de las funciones o de las variables que se encuentran ahí justamente en el medio, ¿no? Y aquí me quedaría de esta forma, ¿no? Derivada parcial, bueno, este es un diferencial, ¿no? Diferencial de x1
tanto en el numerador como en el denominador, pero cruzado, ¿no? Para este. Al igual que para este otro, sería aquí, diferencial de x2, y así para este igual, diferencial de x3, y por último para una enésima variable sería diferencial de xn, y aquí también de xn, ¿no? Y listo, ¿no? De esa forma es como se deriva una función compuesta, ¿ok? Y esto se puede escribir de forma genérica como una sumatoria, ¿no? Una sumatoria desde que i vale 1 hasta n, ¿ya? ¿De qué? De las derivadas parciales de z con respecto a una variable x yésima por derivada parcial de esa variable x yésima con respecto a una variable y sub k, ¿no? Que eso ya me lo da en el problema, ¿no? Si y sub k es y1 o y2 o y3, cualquiera. Ya entonces, esto aquí está escrito ya de forma más compacta y esto está desarrollado, ¿no? Pero es lo mismo. Bien, entonces hagamos un problema de subpráctico, ¿ya? Que aquí tengo el problema 1 o el ejercicio 1, porque esto no es un problema. Bien, aquí está. Entonces me pide calcular las derivadas solicitadas, ¿no? Antes que nada, ¿cómo yo sé que estoy en presencia de un ejercicio de la regla de la cadena? Pues es sencillo, ¿no? A ver, entonces coloquemos aquí solución, solución, muy bien. Y fijémonos z. Z, ¿de cuántas variables está dependiendo? ¿Alguien puede decirme y nombrarlo? ¿De cuántas variables está dependiendo z? ¿Me escuchan? De 3. De 3, De ¿no? tres. Son U, la primera que me encuentro, P y T, ¿no? Muy bien. Hasta aquí ya está todo. Ahora, si me fijo aquí, hay otras funciones, ¿no? ¿De cuántas variables está dependiendo U? ¿Alguien puede decirme? Tres. De Q, X. De 3, muy bien, muy bien. De 3. Entonces aquí vamos a colocar U depende de Q, de R y X. Mejor si lo escriben en orden alfabético. Oh, perdón. Y P aquí depende de X, R y Q, ¿no? Al igual que T, lo mismo, ¿no? Vamos a colocarlo en orden alfabético. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí sería Q, R y X, ¿no? Al igual que T, Q, R y X. Perfecto, entonces. Ahora, como ustedes están viendo aquí una doble dependencia, entonces obviamente estamos en un ejercicio que corresponde al tema de la regla de la cadena, ¿ok? Por lo tanto, me están pidiendo la derivada parcial de z con respecto a q. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ubico en qué ramas tengo a la variable q. Aquí está, muy bien, y aquí también, al igual que aquí, ¿no? Aquí no sé por qué le puse dos veces q, aquí debió ser x. Listo. Entonces, a la variable q yo la encuentro en las tres ramas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Voy a colocar tres términos aquí que se van a sumar, ¿sí? Para eso se escribe esta derivada, pero cruzada, ¿no? Así. Y tres veces porque esta variable q se encuentra en las tres ramas, ¿no? Muy bien, entonces aquí sería el diferencial de z, diferencial de q, diferencial de z, diferencial de q. Y las variables intermedias para esta primera rama es u. Por lo tanto, aquí vamos a colocarle diferencial de u, diferencial de u. Aquí también, ¿no? La variable intermedia sería p, diferencial de p, diferencial de p.
Y en la última rama, la variable intermedia es t, diferencial de t, diferencial de t. Muy bien. A ver, colocamos las líneas. Listo. Ahora lo único que me queda a mí es derivar simplemente, ¿no? Empecemos por estas derivadas de aquí, de z con respecto a las tres variables. ¿Ya? Entonces, escribamos. Aquí no hay cálculo. Hallando las derivadas. Sería entonces derivada parcial de z con respecto a u. A ver, ¿esto cuánto sería? U está solamente aquí y aquí, ¿no? Bien, entonces aquí cuando yo, esta parte, cuando derive con respecto a U, me va a quedar 0, ¿no? Entonces aquí simplemente me queda 3 por 2 por U más 0 menos, aquí tengo una constante, porque para la derivada de z con respecto a U, t es una constante, ¿no? Así que tengo una constante elevada a una función. Y ustedes recuerden, a elevado a una función u si quieren. Cuando esto lo derivamos, me sale lo siguiente, ¿no? A elevado a u por u derivado por el logaritmo natural de a, ¿no? Entonces aquí simplemente me va a quedar t elevado a u por u derivado que es 1 por el logaritmo natural de a, ¿cierto? Esto lo hago paso a paso solamente por esta vez, ¿ya? Y aquí derivada de z con respecto a u, derivada parcial por si acaso, que sería 6u menos el logaritmo natural de a por t elevado a u. Y listo. Bien. Ahora nos faltaría ir a esta derivada de aquí, ¿no? A ver. Derivada de z con respecto a p, nos quedaría... A ver, ¿cómo nos quedaría? Aquí no hay la variable p, aquí tampoco, solamente en el numerador, ¿no? Entonces, a ver, aquí me va a quedar 0 más 3p al cuadrado sobre t. Recuerden que aquí t es una constante, ¿no? Porque estoy derivando con respecto a p. Aquí sería menos 0, ¿no? Por lo tanto, me sale 3p al cuadrado sobre t. ¿Ya? La segunda, aquí, la tercera sería esto, ¿no? Derivada parcial de z con respecto a t. Aquí me queda lo siguiente. 0 porque aquí solamente tengo u. Y en esta parte me quedaría lo siguiente, ¿ya? Es como que yo derive esto, ¿no? A ver. P al cubo sobre 3, perdón, sobre t. Todo esto con respecto a t. Entonces, en este caso, P al cubo es una constante por irse afuera. Y derivo solamente 1 sobre t, ¿no? Y ustedes ya saben que la derivada de 1 sobre t es menos 1 sobre t al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, aquí escribo menos p al cubo sobre t al cuadrado. ¿Ya? Y aquí tengo simplemente una función elevada a una constante, ¿no? T elevado a u. Cuando yo derive esto con respecto a t, u es una constante. Por lo tanto, me queda simplemente u por t elevado a u menos 1 por la derivada de t con respecto a t, que igualmente me va a dar 1, ¿no? Por lo tanto, aquí me queda lo siguiente. U por t elevado a u menos 1 y nada más, ¿no? Ya esto lo pasamos a limpio, sería menos p al cubo sobre t al cuadrado menos u por t elevado a u menos 1. Bien, entonces ahora sí me falta hallar estas otras derivadas, ¿no? De u con respecto a q y así. Entonces vamos con eso. Derivada de u con respecto a q. Si podemos, lo hacemos un poquito más rápido. Simplemente aquí me va a quedar 2q porque r y x son constantes, ¿no? Para esta derivada. Luego, derivada de u con respecto a p, perdón. A ver. Perdón. Estaríamos acá, ¿no? Sería derivada de p con respecto a q.
Y aquí me va a quedar, para este caso, fíjense, tengo aquí x r al cuadrado y q al cubo, ¿no? Esto de acá estoy derivando con respecto a q. Entonces, x y r al cuadrado son constantes, pues, ¿no? Se dejan ahí nomás y derivo únicamente q al cubo, que sería 3q al cuadrado. Entonces me queda 3xr al cuadrado por q al cuadrado. No, aquí me olvidé, creo, multiplicar. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Entonces me queda eso. Ahora faltaría la derivada de t con respecto a q, ¿no? Entonces creo que esto podemos hacerlo en otra página o aquí nomás. Aquí nomás, a ver. Bien, nos falta ya la derivada de t con respecto a q. Muy bien, entonces si nos fijamos aquí tengo lo siguiente, ¿ya? T es igual, a ver, lo pongo acá. Wow, estoy resfriado. Bueno, entonces, aquí, a ver, tengo una constante elevada a una función, ¿no? Tal cual estaba acá. Ya, entonces, para mí mi función sería 1, ¿eh? Entonces, simplemente coloco aquí x elevado al seno de q, derivo del seno de q con respecto a q, obviamente, y multiplico por el logaritmo natural de la base, ¿no? Que es x. Entonces, aquí me va a quedar x elevado al seno de q por derivada del seno es el coseno, ¿no? Coseno de q y multiplicado por el logaritmo natural de la base, que es x, ¿no? Según esta expresión. ¿Ya? Y ya estuvo. Ahora lo único que nos queda sería reemplazar todo en esta parte, ¿no? Ya porque nos están pidiendo esta derivada, el inciso A. ¿Sí? Entonces, copiamos cada derivada. A ver si... Bueno, a ver, hagámoslo así. A ver, ¿cómo lo acomodamos esto? A ver, aquí va a quedar así, ¿no? Esto de aquí, por favor, no lo copien ya. Solamente copien lo de la izquierda. Entonces, derivada parcial de z con respecto a q es igual a este por este. Sería entonces acá 6 menos, perdón, 6u menos t elevado a u por el logaritmo natural de a, ¿no? Todo esto multiplicado por la derivada parcial de u con respecto a q, que es 2 veces q. Bien, entonces esto de aquí ya podemos borrarlo. ¿Ya? Ahora aquí le vamos a colocar más, ¿qué cosa? A ver. Más derivada parcial de z con respecto a p, que sería 3p al cuadrado sobre t, ¿no? Y esto hay que multiplicarlo por la derivada parcial de p con respecto a q, que sería 3xr al cuadrado por q al cuadrado. Y aquí más derivada parcial de z con respecto a t, que es menos p al cubo sobre t al cuadrado menos u por t elevado a u menos 1. Paréntesis, no se olviden. Todo esto multiplicado con la derivada parcial de t con respecto a q, que es x elevado al seno de q por el coseno de q por el logaritmo natural de x. Bien, entonces ya hemos completado todas las derivadas y lo hemos reemplazado, entonces ya
hemos concluido con el inciso A, ¿ya? Tal cual es exactamente lo mismo, ¿ya? Para el inciso B, que me pide la derivada parcial de z con respecto a r, ¿no? Igualmente, r se encuentra en las tres ramas, ¿no? Entonces ustedes obtendrán tres términos igual, ¿ya? Y hacen lo mismo, ¿no? Mejor si lo hacen en orden para que no hayan errores, ¿no? ¿Ya? ¿Se entendió esta explicación? Porfa, me confirma si se entendió. Sí, sentido. Ya. Vamos entonces con el número 2. A ver. ¿Cuál está más difícil? A ver. No, está lo mismo casi. Diría. No es lo mismo. Ya. Coloquemos aquí solución. Ya, entonces me pregunto lo siguiente. Y en este caso, que es la variable dependiente, está dependiendo de cuántas variables, de dos, ¿no? De n y de z. Y n a su vez depende de a y b, ¿no? Al igual que z, depende de a y b. Bien, entonces me pide hallar la derivada de y con respecto a la variable a, ¿no? Ese es el inciso A, derivada de y con respecto a la variable a. Entonces, ¿cuántos términos tendré yo aquí en esta derivada? ¿Alguien puede decirme? Dos. Dos, no, muy bien, porque justamente esa variable a se encuentra en las dos ramas, ¿no? Aquí y en acá. Perfecto, entonces aquí sería derivada, bueno, diferencial de y el diferencial de a más el diferencial de y, aquí también diferencial de a, y ya estuvo, ¿no? Ahora las variables intermedias serían n y z, ¿no? Entonces aquí primero le colocamos diferencial de n, diferencial de n, diferencial de z y el diferencial de z. Muy bien. Listo, entonces. Ahora debo calcular simplemente esa derivada, ¿no? A ver, coloquemos hallando las derivadas. Sería derivada de y con respecto a n. Más rapidito. Antes que nada veamos, a ver, cuando yo derive esto con respecto a n, ¿sí? Aquí esta parte es una constante, ¿no? Así que lo único que tengo que derivar es logaritmo natural de n. Entonces me queda 2 sobre z al cuadrado por 1 sobre n, ¿no? Directamente. Y aquí lo que tengo es lo siguiente, pues z al cubo es una constante porque estoy derivando con respecto a n. Entonces sale afuera z al cubo, ¿ya? Y tengo que derivar 1 sobre e a la n más 1. Entonces, ¿cómo queda esto? A ver, el problema es este, ¿no? Derivar 1 sobre e a la n más 1, derivarlo con respecto a n. Entonces, esto yo lo puedo hacer de esta forma. A ver, pasemos e a la n más 1 al numerador, sería e a la n más 1 elevado a la menos 1. Todo esto después tengo que derivarlo, ¿no? Entonces acá me queda lo siguiente, menos 1 por e a la n más 1. Ahora todo esto de aquí tengo que derivarlo, ¿no? Sería por e a la n. Ya lo único que estoy aplicando es esta regla, ¿no? U elevado a un exponente, si quieren, para que aquí no se confundan, a un exponente alfa, ¿no? Sería entonces alfa por u a la alfa menos 1 por u derivado, ¿no? Eso es lo que aquí estoy haciendo, ¿ya? Entonces aquí me va a quedar lo siguiente, ¿no?
Aquí me olvidé colocarle el menos 1, ¿no? Sería entonces menos 2 acá. Sí, porque antes el exponente era menos 1, ahora como tengo que restarle 1, sería menos 2, ¿no? Por lo tanto, aquí me queda menos e a la n. Este término pasa a dividir y el exponente es positivo, ¿no? Ahí está. Entonces, la derivada de y con respecto a n es igual a 2 sobre n z al cuadrado más e a la n por z al cubo sobre e a la n más 1 elevado al cuadrado. ¿Se entendió esto que hice ahorita o no? ¿Hola, se entendió? Sí. Ya. Ahora, la derivada de y con respecto a z sería lo siguiente, ¿no? En este caso, 2, el logaritmo y n serían las constantes, y lo único que tengo que derivar es 1 sobre z, este z al cuadrado, ¿no? Sí, ya. Entonces acá me va a quedar 2 logaritmo natural de n, y aquí tengo 1 sobre z al cuadrado, ¿no? Entonces, este 1 sobre z al cuadrado, ya tengo que derivarlo con respecto a z, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar acá? Si quiero esa z, lo puedo elevar a la menos 2, ¿no? Pasa al numerador. Luego derivo esto con respecto a z y aquí me va a quedar menos 2 z a la menos 3 por 1, ¿no? Entonces esto se puede escribir como menos 2 sobre z al cubo, ¿ya? Entonces aquí colocamos por menos 2 sobre z al cubo y ya estuvo. Bien, y aquí nos faltaría esto, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Ya. Sería acá simplemente z al cubo, ¿no? Porque todo esto es una constante. Estamos derivando con respecto a z. Entonces me queda menos 3z al cuadrado sobre e a la n más 1. Bien, y creo que ya estuvo, ¿no? Esto aquí lo podemos reducir un poco más. Sería aquí menos 4 logaritmo natural de n, todo sobre z al cubo, menos 3z al cuadrado sobre e a la n más 1, ¿ya? Bien, ahora las derivadas de aquí, ¿no? Sería entonces derivada de n con respecto a la variable a. Me queda aquí 2a simplemente. Derivada de n con respecto a la variable b sería menos 2b, ¿no? Ahí. Y nada más. A ver. Perdón, aquí me estoy equivocando, ¿ya? Lo que quiero hallar es esto, ¿no? Sería z con respecto a la variable a. Entonces me fijo en la otra expresión, aquí, y me sale simplemente b. Entonces a reemplazar me queda lo siguiente, ¿ya? Derivada de y con respecto a la variable a, queda así. El primero, ¿no? Que sería derivada de y con respecto a n, es 2 sobre n z al cuadrado más e a la n por z al cubo sobre e a la n más 1 elevado al cuadrado. Corchete, ¿ya? Multiplicado por la derivada de n con respecto a la variable a, que sería 2a, ¿no? Y aquí más derivada de y con respecto a z, que lo tenemos, menos 4 logaritmo natural de n sobre z al cubo, menos 3z al cuadrado, e a la n más 1, ¿no? Y aquí todo esto lo multiplicamos por la derivada parcial de z con respecto a la variable a, que sería simplemente por b, ¿no? Y ya hemos acabado el ejercicio. Ahí podemos dejarlo, ¿no? No hace falta que reduzcamos. Bien,
Entonces ustedes hacen el inciso B. Creo que igual ya lo hicieron, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más tenemos aquí en el WhatsApp? A ver. Ya hemos hecho todo esto. Ya. Dice... En esta parte de la regla de la cadena no hay más dudas, ¿cierto? ¿O quieren que haga algún ejercicio o algún problema especial? No sé. Díganme. Todo bien, ¿no? Bueno, como nadie dice nada, sigo a mi ritmo entonces. Ya. A ver, nos tocaría hablar acerca del teorema de Euler, ¿no? Un momento. Y ahí se queda un problema más de la regla de la cadena. A ver, a ver. ¿Dónde están sus ejercicios? O si quieren de este hagamos el inciso B, ¿no? Del mismo que estábamos haciendo. ¿Ya? Bien, a ver. Inciso B. Derivada de y con respecto a b. Yo sé que y depende de n y de z, ¿no? A su vez, n depende de a y b. Muy bien. Al igual que z. Entonces aquí tendré dos términos, ¿no? Porque b está en las dos ramas justamente. Por lo tanto me queda aquí derivada de y, bueno, diferencial de y, aquí diferencial de b. También esos diferenciales cruzados. Dos términos, porque tengo dos ramas que contienen a esa variable. Y aquí simplemente colocamos los diferenciales de las variables intermedias, ¿no? Sería n y aquí z, ¿no? Ya estuvo. Entonces, estas derivadas de aquí justamente yo ya las conseguí, ¿no? Acabo de calcularlo. Entonces, simplemente vamos a copiarlo. Copiamos este. Aquí. Luego el otro. Ya estuvo, ¿no? Lo que nos falta hallar serían las derivadas de n con respecto a b y las derivadas de z con respecto a b. Entonces, n y z, aquí está, ¿no? Sus respectivas relaciones. Ya, por lo tanto, aquí tendré derivada de n con respecto a b, me sale menos 2b. Derivada de z con respecto a b, me sale simplemente a, ¿no? ¿Correcto? O si quieren a por 1, que es lo mismo que a. ¿Ya? No sé si alguien tiene problemas con estas derivadas, no sé, díganme, ¿ya? Pero yo voy a seguir, ¿no? Si es que no dicen nada, yo voy a seguir. Y bueno, derivada de y con respecto a b es igual, simplemente reemplazo, ¿no? Todo esto. Me va a quedar entonces acá derivada de y con respecto a n multiplicado por la derivada de n con respecto a b. Y está, ¿no? Estoy multiplicando por si acaso. Más derivada de y con respecto a z. Ahí está. Por la derivada de z con respecto a b. Y listo. Ya acabé. Bien. De todas formas, igual ustedes pueden revisar ahí en el canal de YouTube subí videos hace varios meses. Igual de este tema. Hay problemitas un poquito más complicados que este igual. ¿Ya?
Bien, entonces vayamos con las funciones homogéneas y el teorema de Euler, ¿ya? O de Euler, como algunos le dicen. Bien, coloquemos aquí funciones homogéneas y teorema de Euler, ¿ya? Funciones homogéneas. Muy bien. Entonces aquí tenemos una función de dos variables, ¿no? Sí, el enunciado del teorema ya debe estar en su avance. Aquí voy a hacer como una especie de resumen. Si es que aquí tenemos una función z, ¿no? Igual a f de x, y, obviamente depende de dos variables. Puede ser que dependa de tres o más, ¿ya? Pero si esa función z es homogénea de grado n, ¿ya? Entonces se cumple lo siguiente, ¿no? Para que una función z sea homogénea de grado n, ¿ya? Se debe cumplir lo siguiente, que cuando yo evalúe a esa función z, ¿ya? Yo la evalúe con un parámetro lambda o cualquier parámetro, ¿ya? Entonces, aquí, después de hacer algún tipo de factorización y todo lo demás, debe quedarme lo siguiente, ¿ya? Lambda elevado a n por la función original, f de x, y. Cuando pasa eso, se dice que la función es homogénea de grado n, ¿no? ¿Ya? Puede ser que n sea 0 también, ¿no? O sea, aquí, cuando yo factorice todo lo demás, me quede lambda elevado a 0, o sea, 1, ¿no? Sí, puede ser igual ese caso, puede ocurrir. Bien, entonces, ¿y qué me dice el teorema de Euler, no? Que solamente es para funciones homogéneas, ¿no? El teorema de Euler, o de Euler, como quieran decirle, es lo siguiente, ¿no? Que si z es una función homogénea de grado n, entonces x por la derivada parcial de z con respecto a x más y por la derivada parcial de z con respecto a y, esto es igual a n, que es el grado de homogeneidad de la función z, multiplicado por z. Muy bien, obviamente aquí z es lo mismo que colocar f de xy. Y n es el grado de homogeneidad de la función z. ¿Ok? Entonces, hagamos ejemplo. Por si acaso, lambda, al igual que n, son los números reales, ¿ya? Un segundo.
Bien, ahora sí. Estamos aquí, me dice compruebe que estas funciones son homogéneas, indicando su grado, y que cumplen con el correspondiente teorema de Euler, ¿no? Entonces, veamos primero si es que son homogéneas, o bueno, si es que es homogénea. Escribamos solución. Aquí tengo u, ¿no? U es una función que depende de dos variables que son x y y. Entonces, analicemos a ver este parámetro con lambda por x y lambda por y. Veamos qué es lo que pasa en esa función, ¿ya? Entonces, donde antes yo tenía x, voy a reemplazarlo por lambda por x. Donde antes tenía y, voy a reemplazarlo por lambda y y. Entonces, aquí sería 3 por e elevado, ¿no?, a lambda x sobre lambda y, ¿no? Todo esto en vez de y voy a colocar lambda y. Aquí más 1 sobre, en vez de x, voy a colocar lambda x. Entonces, u con esos parámetros es igual, se va aquí lambda, ¿no? Este con este. Y esta lambda puede pasar arriba con lambda elevado a la menos 1, ¿no? Sería entonces 3, o si quieren, ¿no? Lambda a la menos 1, 3e elevado a x sobre y, todo esto sobre y, y aquí más lo mismo, ¿no? Aquí es como si estuviera factorizándolo, pero mejor lo hago en otro paso para no confundirlo. Aquí voy a colocar otra vez, ahí más 1 sobre x, ya en esta parte pasa arriba con el exponente cambiado, ¿no? Aquí me queda 1 sobre x, ¿ya? Bien, lo único que hice fue factorizar lambda, ¿ya? Sacarlo afuera y justamente lo que tengo aquí es la función u de x y, ¿no? Por lo tanto, esta expresión u de x, ya esa función u de x y es homogénea, ¿no? Homogénea de grado menos 1, ¿ok? Porque justamente el exponente de lambda es menos 1. Entonces, como ya sé que es homogénea, voy a ver si cumple el teorema de Euler, ¿no? Por lo tanto, coloco aquí x derivada parcial de u, en este caso, con respecto a x, más y derivada parcial de u con respecto a y. Voy a ver si es lo mismo que escribir n por u, ¿no? Entonces esto, aquí lo que estamos haciendo es verificando si cumple el teorema de Euler, ¿no? Bien, entonces aquí, derivada de u con respecto a x, ¿cuánto sería? Está un poquito complicado, ¿no? Así que mejor hagámoslo en un paso aparte. Copiemos otra vez la función u, a ver. U es igual 3 por e elevado a x sobre y más 1 sobre x. Entonces la derivada parcial de u con respecto a x, ¿cuánto sería? Entonces para este caso 3 sobre y, todo esto es una constante, ¿no? Lo mandamos afuera, ¿ya? Y derivo únicamente el exponente, ¿no? E elevado a x sobre y. Sería entonces derivada del exponente, que sería 1 sobre y, por el exponente sin derivar, ¿no? O sea, por toda esta expresión sin derivar. E elevado a x sobre y. Simplemente eso, ¿ya? Y aquí más, esto ya lo hemos hecho, sería menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Perfecto, entonces lo pasamos a limpio y me queda 3 sobre y al cuadrado elevado a x sobre y menos 1 sobre x al cuadrado. Perfecto. Ahora vamos a derivar
u con respecto a y. Bien, entonces me queda lo siguiente. Aquí tengo un término que depende de y, ¿no ves? Aquí también tengo otro. Entonces aquí yo tengo un cociente de funciones, ¿no? Aquí obviamente que esto no importa porque no depende de y, así que en la derivada con respecto a y va a ser 0, ¿no? Bien, hay que derivar todo esto como un cociente, ¿no? El 3 es una constante, puede ir afuera. Entonces, derivada del numerador con respecto a y, obviamente, sería derivada del exponente, ¿no? Que sería menos x sobre y al cuadrado, ¿sí? Por e elevado a x sobre y. Ya estoy derivando el exponente y luego multiplico por todo esto sin derivar, ¿no? Como ustedes ya sabrán, derivada de e elevado a u es igual a u derivado por el exponente sin derivar, o sea, por toda la otra expresión sin derivar, la función sin derivar. Bien, entonces aquí debo multiplicarlo por y, ¿no? Que sería el denominador, ¿ya? Menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador sin derivar, que es e elevado a x sobre y, ¿no? Ahora todo esto tengo que dividirlo, ¿ya? Entre el denominador elevado al cuadrado, ¿no? Que sería y al cuadrado. Bien, entonces veamos aquí qué podemos hacer. Derivada de u con respecto a y. Un momento ya. Aquí me va a quedar 3. Aquí sería, voy a escribirlo un poco más grande ya, para que se note ese cociente. Aquí es menos x, e a la x sobre y, ¿no ve? Aquí tengo y al cuadrado. De hecho, aquí tengo por y, ¿no? Entonces, se va este con este y me queda y simplemente, menos e elevado a x sobre y. Y todo esto entre y al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado. Listo. A ver, ¿cómo reducimos esto? Bueno, derivada de u, un momento ya. Derivada de u con respecto a y sería 3, el negativo que vaya afuera, ¿no? Aquí me queda x elevado a x sobre y. Este pasa aquí a multiplicar y luego se queda como denominador común, ¿no? Menos y sobre e a la x sobre y. Y aquí me queda y por y al cuadrado, ¿no? Sí, espero que aquí no hayan preguntas. ¿Ya? Por lo tanto, se puede reescribir como lo siguiente, ¿no? Derivada de u con respecto a y es igual a menos 3 x por e a la x sobre y más y por e a la x sobre y. Todo esto entre y al cubo, ¿no? Ahí está. Bien, entonces simplemente me queda reemplazar. Ahora veamos si me va a salir. Tengo y. A ver, a ver. Sí, creo que va a salir. Ya, entonces reemplacemos todo en las derivadas, ¿ya? Recuerden, x derivada de u con respecto a x más y derivada de y con respecto, perdón, derivada de u con respecto a y. Esto debe ser igual a n por 1. Bien, entonces reemplacemos, a ver, x por derivada de u con respecto a x, que sería todo esto, ¿no? Ahí está. Por si acaso aquí hay un cuadrado, ¿no? Ya. Luego, más y por la derivada de u con respecto a y. Aquí está.
Todo esto igual a n por u, dice, ¿no? Ya, pero a ver. Entonces, multipliquemos. Aquí me va a quedar 3x sobre y al cuadrado por e elevado a x sobre y menos x sobre x al cuadrado. Se va este con este y me queda simplemente 1 sobre x, ¿no? Más, bueno, aquí le vamos a colocar el negativo, ¿no? Sería menos 3y sobre y al cubo. Aquí sería por x por e elevado a x sobre y, ¿no? Y también menos 3, ¿ya? De hecho, mejor hagamos esto, ¿ya? Para no escribir otra vez lo mismo. Ya aquí hagamos lo siguiente. Se va este con este y me queda acá simplemente menos 3 sobre y al cuadrado, ¿no? Ahora eso multiplica cada uno de estos. Por lo tanto, sería aquí primero 3x por e elevado a x sobre y. Y también menos 3y sobre y al cuadrado por e elevado a x sobre y, ¿no? Se va este con este y enseguida vemos cómo me queda, ¿no? Por lo tanto, se van estos dos, se cancelan y me queda entonces aquí lo siguiente. A ver, veamos si se cumple o no. Ya se cumple, creo. Entonces acá me va a quedar menos 1 sobre x menos 3 sobre y al cuadrado por e elevado a x sobre y. Igual a n que vale menos 1 y u es igual a 3 sobre y al cuadrado por e elevado a x sobre y, ¿no? Aquí hay un error, esto no es y al cuadrado, ¿no? Sería simplemente y. Ya. Bien, entonces veamos si es que es cierto esto. De hecho, el negativo lo vamos a sacar afuera. Ya, y me queda aquí lo siguiente. Sería 3 sobre y por e elevado a x sobre y más 1 sobre x, ¿no? Y esto debe ser igual a menos 1 por 3 sobre y. Aquí me olvidé el 1 sobre x. Y es lo mismo, ¿no? Esto que tengo aquí es justamente la función u, ¿ok? Y acá el negativo, pues, es el grado, ¿no? N. Y ya se cumplió entonces el teorema de Euler, ¿no? Podemos decir que queda demostrado, ¿no? Entonces demostrado, ¿ya? Bien, ¿hay preguntas hasta aquí? Hagamos uno más. Hagamos el último, a ver. El último ejercicio, el 5. El enunciado es el mismo, ¿ya? Aquí la función W depende de tres variables, ¿no? Entonces acá tengo 3 u elevado a 5, p por t, menos u elevado a 10, entre p al cubo, ¿no? Entonces hay que primero verificar si esta función de aquí es homogénea, ¿no? Recuerden aquí, W está dependiendo de tres variables, ¿no? De P, de U y de T. Bien. Entonces, veamos si es homogénea. Para eso hay que analizar, ¿no? En vez de colocar a sus variables P, U y T, tal como están, hay que analizarlos con un parámetro, ¿no? Lambda P, lambda U y lambda T. Muy bien. Entonces, al hacer eso, donde antes yo tenía la variable P, voy a reemplazarlo por lambda P, ¿no? Al igual que para U y T. Entonces, aquí tengo lo siguiente. 3 por U, dice, ¿no? U a la quinta. Entonces, aquí voy a colocar lambda por U, todo esto elevado a la quinta. Y P, perdón, aquí me estoy equivocando, ¿no? Esto es, a ver, a ver. Aquí no tengo P, ¿ya? Sería simplemente U. Entonces, donde tengo U, me fijo acá y debo reemplazarlo por lambda por 1. Sería entonces lambda U elevado a la quinta. Aquí tengo P y lo reemplazo por lambda P elevado a 1. Ya hoy nomás. Y aquí por T sería lambda T. Bien. Menos
U. Bueno, lo reemplazo todo esto por lambda por U y aquí también, ¿no? Entre lambda P elevado al cubo. Por lo tanto, a ver, lambda P, bueno, esa función evaluada con el parámetro, ¿ya? Es igual a lo siguiente. Aquí voy a colocar 3, sería lambda a la quinta por U a la quinta, lambda por P, un momento, lambda por P, aquí sería lambda por T, y aquí menos lambda elevado a 10 entre ese parámetro elevado al cubo, ¿no? Y aquí U a la 10 y aquí P al cubo, ¿ya? Por lo tanto, omega, perdón, lambda, pues, como esto es W, ¿no? Se confunde con omega. W evaluado en un parámetro lambda me sale lo siguiente, ¿ya? Aquí hay que factorizar lambda, que sería lambda a la quinta por lambda sería lambda a la séptima, ¿no? Elevado a 7. ¿Sí? Entonces aquí escribo 3. Y ustedes, si se fijan acá, a ver, mejor hagámoslo paso a paso, ¿ya? Ahora aquí voy a colocar lambda a la séptima, ¿ya? Elevado a 7. 3U a la quinta, P por T. Y aquí sería 10 menos 3, ¿no? Entonces acá me va a quedar lambda elevado a 7, ¿no? Estoy aplicando simplemente esto, ¿ya? A elevado a m entre a elevado a n, la base es la misma. Entonces esto es igual a la variable, bueno, al número a elevado a m menos n, ¿no? Bien, entonces aquí me va a quedar u elevado a 10 entre p al cubo. Ahora sí puedo factorizar lo que es el parámetro lambda, ¿no? Que es lo que estoy buscando, por si acaso. Bien, entonces me sale lambda elevado a 7, 3u a la quinta, p por t, menos u elevado a 10 sobre p al cubo. Y justamente esto es la función w, ¿no? Y aquí pude factorizar, ¿no? Al parámetro lambda. Por lo tanto, w es una función homogénea de grado 7, ¿no? Bien, recuerden que puede ser ya que se cancelen las lambda, ya, y aquí les queda así, ¿no? Como un 1 simplemente. Entonces igual sería homogénea, pero en este caso de grado 0. ¿Ya? Ese caso puede existir. En un segundo me están llamando, ya vengo.
Bien. Entonces, como ya sabemos que esa función es homogénea, ¿no? Y el teorema de Euler se cumple solamente para funciones homogéneas, entonces verifiquemos, ¿ya? Copiemos aquí la función, ahí está, y veamos si es homogénea o no. Entonces hay que ver lo siguiente, ¿no? Comprobar lo siguiente. Aquí tengo tres variables, ¿no? Entonces, P por la derivada parcial de esa variable con respecto, perdón, sería de W con respecto a P, más, a ver, du, más T por la derivada parcial de W con respecto a T, más P, perdón, sería 1 por la derivada parcial de W con respecto a U. Todo esto debe ser igual a N por W, ¿no? Entonces nos tocaría hallar estas tres derivadas, ¿no? Derivada de W con respecto a P. Bien, aquí se encuentra P al igual que aquí, por lo tanto, para este caso, estos que estoy indicando son constantes, ¿no? Por lo tanto, me queda simplemente 3u a la quinta por T por 1. Y aquí menos sería este u elevado a 10 es constante porque estoy derivando con respecto a P. Y simplemente me queda la derivada de 1 sobre P al cubo, ¿no? Derivada con respecto a P. Y esto es igual, bueno, ese P al cubo puede ir al numerador. Y luego ya esto se deriva como todos saben, ¿no? Sería menos 3 P a la menos 4 por la derivada de P con respecto a P, que es 1, ¿no? Entonces aquí me sale menos 3 sobre P a la cuarta, ¿no? Listo. Menos 3 sobre P a la cuarta. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Esto lo pasamos a limpio. Me queda entonces 3u a la quinta por T más 3u elevado a 10 entre P a la cuarta, ¿no? Y ya estaría. Ahora, la derivada de W con respecto a T, veamos lo que me sale, ¿no? De hecho, creo que aquí sí, esto va a estar más sencillo, ¿no? Aquí donde tengo T justamente en el primer término, ¿no? Aquí no aparece la variable T, por lo tanto, al derivarlo, esto de aquí va a ser 0, ¿no? Entonces, simplemente me queda 3u a la quinta por P por 1, ¿no? Y nada más. Entonces la derivada quedaría así simplemente. Ahora la derivada de W con respecto a U, entonces la variable U se encuentra tanto en el primer como en el segundo término, ¿no? Entonces hay que derivarlo esto. A ver, sería 3 por 5 por U elevado a la cuarta por P y por T menos 10 por U elevado a 9 entre P al cubo, ¿no? Esto sí, bueno, si lo reducimos aquí me quedaría 15 U a la cuarta P por T menos 10 U elevado a 9 entre P al cubo. Y ahora lo único que me queda sería reemplazar, ¿no? Reemplacemos entonces. Sería P por la derivada de U con respecto a P, que es 3U a la quinta por T más 3U elevado a 10 sobre P a la cuarta. Todo esto más T por la derivada de U con respecto a T, que sería 3U a la quinta por P. Y aquí más U por la derivada de W con respecto a U. Aquí tengo todo eso. 15 U a la cuarta P por T menos 10 U elevado a 9 entre P al cubo. Y todo esto es igual a, o debe ser igual a N por W, ¿no? ¿Correcto? Aquí está W. Entonces veamos si se cumple eso. A ver, recemos. Aquí me saldría 3 U a la quinta P por T, aquí más 3 U elevado a 10, multiplicando acá me queda sobre P al cubo, más
3u a la quinta p por t. Y aquí más, a ver, ¿cuánto va a salir aquí? 15u a la quinta p por t, ¿no? Y aquí va a salir menos 10 u elevado a 10 entre p al cubo. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Y esto supuestamente debe darme n, ¿cuánto me salió? 7, ¿no? A ver, a ver. Ya. N me salió 7 y W es igual, enseguida, ¿ya? Es igual a 3u a la quinta p por t menos u elevado a 10 sobre p al cubo, ¿no? Ya está. A ver, veamos entonces si es que aquí nos está saliendo esto. A ver, aquí se pueden sumar estos términos, ¿no? Me queda entonces 6 más 15 es 21, ¿no? 21 por u a la quinta, p por t, ¿no? Y aquí el más 3 y el menos 10 se pueden sumar, ¿no? Sería menos 7 u elevado a 10 entre p al cubo. Y esto es igual, bueno, aquí por si acaso está multiplicando el 7, ¿no? Esto debe ser igual a 7 por 3 u elevado a la quinta, p por t, menos u elevado a 10 sobre p al cubo, ¿no? Y se comprueba, ¿no? Porque si aquí factorizamos el 7, me queda justamente lo mismo, ¿no? 3 u a la quinta, p por t, menos u elevado a 10 sobre p al cubo. Esto es igual a 7, 3 por u a la quinta, p por t, menos u elevado a 10 sobre p al cubo. Entonces aquí justamente tengo a n y aquí está la función w, ¿no? Por lo tanto, cumple el teorema de Euler y hemos demostrado que esa función w cumple el teorema de Euler, ¿no? Por lo tanto, podemos escribir, queda entonces demostrado, ¿ya? Y ya estuvo, ¿no? Si tengo varias variables, entonces el procedimiento se repite, ¿no? Multiplicar la variable por la derivada de w con respecto a esa variable con la que estoy multiplicando, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto por si acaso se cumple solamente para las funciones que son homogéneas, ¿ya? Si su función no es homogénea, entonces ni idea que cumple el teorema de Euler, ¿ya? Y antes de eso hay que verificar, ¿no? Si es homogénea o no, de esta forma, ¿ya? Entonces, espero que esta ayudantía les haya servido. Nos vemos el próximo sábado. ¿O hay alguna pregunta, duda? Pueden hacerlo. Los escucho.